Entonces, una vez que ya se maneja con la curva de operación y la línea de equilibrio, hay otro concepto u otra eh, procedimiento de diseño que tiene que ver con las etapas de equilibrio. Y como les trataba de explicar en los diagramas anteriores, lo que uno busca en estos diagramas de estas etapas de equilibrio es maximizar la conversión o la extracción o la separación. Y esto se logra a través de múltiples etapas. Y en este diagrama, ustedes están viendo acá, esto se realizó con un programa que se llama el ChemSep, que es un programa gratuito que es mucho más sencillo que el Aspen, pero más limitado. Nos permite construir estos diagramas. Los diagramas ya vienen prefabricados. Y la primera cosa que nos llama la atención es esta curva verde, que la curva de equilibrio no es ni género ni nada, es una línea, es una curva de equilibrio que se obtiene por los modelos termodinámicos o experimentalmente. La gracia de usar software de ingeniería para lo que es diseño de equipos de separación es que uno ya tiene toda la termodinámica incluida. Lo único que sí tiene que saber muy bien es que cada proceso tiene su propio modelo. Por ejemplo, para la destilación criogénica, es decir, para separar el oxígeno del nitrógeno y del argón, se ocupa el modelo de Penn-Robinson-Vera modificado. ¿Y por qué? Porque el que más resulta nomás experimentalmente, industrialmente, es lo que ocupa Air Liquide, y entre paréntesis ocupando software Aspen. Entonces estamos claros que la selección del modelo tiene que ver más con lo que se ajusta a la realidad, pero hay ciertos estándares, ciertos estándares. Hasta acá, ¿estamos claros cómo conectamos los modelos termodinámicos con la transferencia de materia? No veo aquí el listado. No los veo. Participantes. Ahí está. Hay 16 participantes. Solamente. Ok, Camilo Ortiz, ¿estamos claros lo que estamos haciendo acá? Sí, profe. Ya. Y estas líneas azules, fíjense, estas líneas azules son las líneas de operación. Ahora, ¿por qué hay dos líneas azules? Ustedes comprenderán, me preguntarán. Porque justamente la torre de destilación tiene dos procesos de equilibrio, en realidad varias etapas de equilibrio, pero tiene dos procesos ocurriendo. Uno que es la rectificación, ¿sí? Y otro que es el despojamiento, el stripping, ¿ya? Que lo vamos a ver ya adentro del TAR. Entonces, tomamos como ejemplo la destilación binaria de dos componentes. Entonces, aquí aparece la composición en la fase líquida y acá aparece la composición en la fase vapor, ¿sí? Aparece una línea 45 que es como una línea de referencia, es decir, cuando tiene la misma composición la fase líquida y la fase vapor, pero una línea de referencia solamente. Aparece la línea verde, que sería la línea de equilibrio, estas dos líneas azules que corresponden a dos etapas que tiene el equipo, donde hay un cociente entre el flujo de vapor y el flujo de líquido, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Profe, hay un compañero que quiere entrar a la reunión, que se le cayó el internet. Lo acabo de ingresar, pero ahí yo le di acceso a otros colegas más para que... ¿Sí? Listo, profe, gracias. Ahí creo que Camila, no sé, tiene es co-host. Y estas líneas rojas son las etapas de equilibrio y para que lo vayamos visualizando serían el número de platos, si es que una torre con plato, o el número de etapa de equilibrio donde hay como unos empaques. Entonces eso es lo que uno calcula. Y a la larga, estos números de etapas te va a decir qué tan larga es la torre. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver en esta media hora. Como la receta para aplicar el McKay-Typ. Entonces, entendiendo un poquito ya el equipo, esto es ya un equipo esquemático. No sé si se dan cuenta que aquí hay una suerte de canaleta. Esta es una torre de destilación de plato, donde aquí se alimenta un producto que tú lo quieres fraccionar o separar en dos corrientes. Esto es válido, por ejemplo, para el oxígeno, como vimos la clase 1, clase 2. Se obtiene por destilación, es criogénica, pero se obtiene una separación dadas las diferencias de volatilidades. Entonces esto se somete a una temperatura, se calienta, este está en transiente. Perdón, este es el kettle, este es el que produce la calefacción.
aumenta la temperatura, se genera un vapor, el vapor sube por acá, se condensa parte del vapor, parte de ese vapor se devuelve y genera una corriente de líquido que baja y un vapor que sube. Entonces, esta parte de acá arriba sería una de las etapas con línea de operación que vieron. Ese líquido baja, entra esta corriente, aquí se calienta y genera un vapor que asciende y un líquido que baja. En esta parte de abajo estaría la segunda línea de operación. Esto solo para entender que usted tiene acá un equipo donde hay un precalentador de alimentación y este precalentador me va a determinar la condición termodinámica, si es subenfriado, sobrecalentado, con fracción, etcétera, de la alimentación. Y este que está acá, el kettle, que le agrega energía al sistema para producir la volatilización, o el intercambiador de calor, o el hervidor. Aquí el producto este producto que sale como hervidor, acá está saturado, está en equilibrio líquido-vapor. Para poder sacarlo del sistema, tiene un intercambiador que me permite enfriarlo. O sea, aquí yo lo tengo bajo la línea, aquí está subenfriado. ¿Ya? Lo mismo acá arriba, salen los productos más volátiles. Aquí condenso para convertirlo en líquido. Sigue estando en equilibrio este líquido vapor está en equilibrio. Entra acá en equilibrio, pero es líquido, fase líquida, sale de fase vapor, fase líquido. Hay un equilibrio entre los dos componentes. Y el que yo quiero sacar como ya destilado, necesariamente tengo que enfriarlo, porque si yo lo sacara directamente se va a flashear, se va a evaporar. Este es como el esquema genérico, por eso hay tanto intercambiador. Este intercambiador es para pasar de vapor a líquido, este es para subenfriar mi condensado, este es para precalentar o acondicionar mi corriente de alimentación, este es el rehervidor que mantiene todo el sistema caliente, y este intercambiador, este enfriador es para que mi producto de fondo salga subenfriado y no se volatilice. Eso es más o menos el esquema típico de una torre de destilación, donde aquí lo que hace este esquema de tener aquí una fuente de calor y acá una fuente de enfriamiento, me genera un perfil de temperatura. Y ese perfil de temperatura es la que me permite la separación, como lo veremos un poco más adelante. Ya entendiendo un poco más lo que ocurre con estos flujos, aquí está explicado con un poco más de detalle, un poco más de diagrama de ingeniería. Esta es la zona de stripping, donde yo despojo el producto que quiero volatilizar, y esta es la zona de rectificación. Zona de stripping, zona de rectificación está asociado a las dos líneas de operación que acabamos de ver en el diagrama de introducción. Y acá está la serie de intercambiadores, como les explicaba, acá sale el vapor en equilibrio, ¿cierto? Se condensa, este es un intercambiador de dos pasos, ese líquido que cae se acumula en un tanque, ahí está un poquito más explicado, y ese tanque acumulado es lo que a través de una bomba se recircula. Les explico inmediatamente que esta recirculación se llama reflujo, la recirculación, y está relacionada con la concentración. Mientras más reflujo, tengo un producto más concentrado. ¿Ok? Voy produciendo un producto de mayor pureza. Ahora, el producto que yo saco, como está sobrecalentado, lo que tengo que hacer es subenfriarlo, por eso aparece este segundo intercambiador de calor. ¿Ok? Acá por debajo, fíjense acá de nuevo, acá está un poquito más integrado. Entonces aquí la alimentación, fíjense, se precalienta. ¿Te lo explico con qué? Se precalienta, se acondiciona, entra acá a la torre de destilación, se fracciona. El producto que condensa acá está en recirculación en un intercambiador de calor, que puede ser vertical, horizontal, y va a depender de la viscosidad del fluido, la selección. Pero fíjense que interesante, aquí parte este líquido que está recirculando acá como vapor, parte del producto que yo saco el producto, me sirve para precalentar, aquí hay una integración energética. Entonces aquí explica el stripping, o la selección, o la volatilización del compuesto más volátil. Esta zona de fondo se llama, fondo de fondo, zona de tope. ¿Okay? Y en cada uno de estos platos ocurre una condición de equilibrio. Esta es una etapa de equilibrio, una etapa. Entonces aquí físicamente tú tienes etapa de equilibrio, las puedes contar. Esto es una torre de 100 platos, 20 platos. Y ese es el balance que vamos a aplicar. Entonces todo el McCabe Steel se va a aplicar en un balance, asumiendo una condición de referencia. Les explico inmediatamente, que lo van a discutir en la ayudantía. Esta etapa que está acá, el rehervidor, se considera como una etapa de equilibrio. O sea, cuando ustedes calculen los platos, los n platos, siempre va a ser n más 1 para el cálculo. Porque esto que está acá también se considera una etapa de equilibrio. Este esquema es importante entenderlo porque esto te conecta la operación con lo que vamos a ver en el diagrama McCabe Steel. Entonces aquí básicamente lo que se espera que hagamos es aplicar gráficamente el diagrama McCabe Steel.
que se ocupa en destilación, pero después nosotros lo vamos a ocupar en extracción por solvente y en otros procesos. ¿Okay? Entonces es re importante. En el caso de la destilación tiene una cantidad de supuestos que hace que sea un poco, no sea aplicable, y por eso después volvemos a usar software de ingeniería. Aquí dice que después ustedes van a trabajar con ChemSep y con Coco. ChemSep lo ocupan para absorción. El Aspen, que es un software ya comercial, lo ocupan tanto para en realidad todos los procesos. Un software muy completo. Ustedes pueden googlear, ahí se llama Aspen HYSYS. En realidad lo voy a colocar aquí. Es Aspen HYSYS. Hay toda una historia acá. Es que cuando yo era estudiante, yo ocupaba solamente el HiSim, que después lo compró Aspen, y un paquete comercial es profesional. Esto no es tan solo para educación en universidad, es profesional. O sea, si ustedes saben Aspen, a ver, en Chile los que tienen Aspen son la refinería de petróleo, ENAEX, porque es caro, vale como $100.000 anuales, estamos hablando de unos 70 millones de pesos. Nosotros la licencia académica la compramos a $2.000 anualmente, y obviamente con eso no podemos hacer trabajo, así que cuidado ahí. Yo soy el responsable institucional de la licencia del Aspen, está mi nombre puesto ahí, y solamente se puede ocupar para fines académicos, no podía usarlo para hacer consultoría. Así que cuidado ahí, si de repente les piden hacer cosas más adelante, no podrían usarlo, están infringiendo la ley. Entonces yo les expliqué un poquito más la ley de Henry. En el caso de la destilación, lo que uno hace es lo que uno maneja como concepto es la volatilidad relativa, donde uno tiene las presiones de vapor. Entonces, mientras este factor alfa sea más grande, quiere decir que hay una diferencia entre volatilidad y ya es más fácil separarlo. Entonces, ahora, asumiendo que uno solamente no hay interacción entre los fluidos, solamente lo maneja con presiones de vapor, sería como una condición ideal. Si uno lo quisiera extrapolar, con otros modelos termodinámicos, hablaría de los coeficientes de separación, los famosos K, que para caso condiciones de componentes puros, puedes usar la presión de vapor, pero después hay unos factores de corrección que me imagino ustedes ya lo vieron en termodinámica, cuando veían los modelos con los factores K de separación. ¿Por qué le hago mención de esto? Porque en los modelos, en los simuladores, ustedes van a tener que seleccionar un modelo, parte del simulador elegir el modelo, y en algunos casos ingresar los valores de K o los parámetros del modelo termodinámico. Entonces aquí es re importante repasar los modelos de equilibrio líquido-vapor. En nuestro caso, es parte de la selección del software que modelo está ocupando, y como les explicaba, eso más bien viene de la práctica, cosas muy específicas. Te recomiendan usar modelos dependiendo del sistema en que estás parado, ¿ya? Acá solamente vamos a manejar el concepto del alfa, que es un factor de separación. Para el caso de los componentes más como ideales, uno podría aquí despejar, ¿cierto? Con un balance, esta ecuación de equilibrio, y podría llegar a esta ecuación de equilibrio. Yo creo que la han visto ustedes en termodinámica, ¿sí? Donde te relaciona la composición en la fase líquida con la composición en fase vapor, y llega a esta expresión, ¿ya? Esa expresión, para entenderlo un poco más, que está relacionada con la volatilidad relativa. Por ejemplo, si tengo una volatilidad relativa del componente 1 sobre el 2, fíjese que está expresado 1 sobre 2, para que funcione la fórmula. Cuando tengo un valor súper alto, si ustedes lo calculan, van a llegar a esta curva. La curva es como muy, muy, muy alejada de la línea recta. La línea recta quiere decir que los componentes tienen igual composición. Si estoy parado en la línea recta, quiere decir que no puedo separarlo. La composición de la fase de vapor es la misma que la fase líquida, no me genera un gradiente. Entonces, fíjate, en la medida que tú vas teniendo un valor más pequeño, se acerca más a la línea y por tanto es más difícil separarlo. Valores bajos es mayor dificultad, y eso implica que la torre es más alta. Aquí sí, intuitivamente lo que uno hace es parte de una composición, tiene una línea recta, baja, tiene una línea recta, baja. Aquí me daría 2 etapas de equilibrio, mientras que esta otra me daría del orden de 20 etapas de equilibrio. Entonces eso uno gráficamente después lo puede demostrar, y más etapa de equilibrio significa una torre más larga, una torre más alta.
Ahora, no siempre es así, depende de otros factores, depende de la viscosidad, tensión superficial, pero te da una idea que una torre grande, por ejemplo, acá, mira, tú tienes el 1,3-butavieno con vinil acetileno, ¿cierto? La volatilidad es 1,16. Y ahí el número de etapas, número de tries son los platos, son 130. Si comparamos un valor grande acá, por ejemplo, agua etilenglicol, es 81 en la volatilidad y me da 16 platos. ¿Se fijan? Entonces está relacionado con la altura de la torre. Y más o menos hay una correlación. ¿Ah? Evidentemente no siempre es así. Por ejemplo, aquí tú tienes agua ácido acético y aquí etilenglicol, que es el compuesto, igual de un alcohol, aquí ácido acético, un ácido, tiene un puente H. La volatilidad relativa es 1,83, es baja, pero con 40 platos estoy listo. ¿Ya? Es una tendencia. Después el otro parámetro importante es la presión de operación, y se lo digo inmediatamente porque siempre lo pregunto en las pruebas. La presión de operación de la torre de destilación va a ser función del fluido refrigerante que tenga disponible. ¿Ah? O sea, digamos, yo tengo un fluido refrigerante, suponte que es agua, yo sé que esto va a enfriar entre 25 y 30 grados Celsius, eso es lo que te da el agua a refrigeración, más arriba no puedes por incrustación, más abajo estás limitado por la temperatura de burbuja, otro enfriamiento. Entonces aquí tú te preguntas, ¿a qué presión tengo, por ejemplo, el metanol en fase líquida de vapor? Porque a 30 grados Celsius. Entonces yo parto con el refrigerante y ahí me determina la condición de operación. Si tuviera un fluido refrigerante, no sé, pues de menos 150 grados, podría tener una torre de destilación de metano, propano, a presión más baja, porque a esa temperatura la presión de vapor es más baja, ¿cierto? Pero si la tengo a 30 grados Celsius, la presión de operación es súper alta, ¿sí? Y es más caro el equipo, pero tengo un refrigerante que es manejable. Entonces, la presión de operación de la torre, obviamente depende de la presión de vapor, pero está determinada por la temperatura del condensador. ¿Ya? José Matías, ¿cachaste lo que estoy hablando? Y por eso acá tú tienes tanta variedad entre presiones de vapor. Por ejemplo, tiene opera a 280 psi, porque está separando el propileno del propano. Entonces, seguramente tu sistema de condensadores con agua de enfriamiento, 30 grados Celsius. Por eso opera a esa alta presión. Y fíjense que aquí ya le están dando un parámetro el reflujo. ¿Ah? Estas son condiciones a las que operan estos procesos. Por ejemplo, para separar el benceno tolueno con volatilidad 3,09, que depende de las presiones de vapor, con 34 platos, opero 15 a presión relativamente baja y tengo este reflujo. Es decir, del flujo que estoy recirculando sobre el que está entrando es 1,15. Ese es el reflujo. ¿Ah? Mientras más alto el reflujo, el producto es más puro, pero aquí seguramente están llegando a una composición óptima económica, ¿sí? Entonces esta tabla como que resume las condiciones de operación y para que entiendan más o menos qué efecto tiene la volatilidad relativa sobre el número de platos. Ya les expliqué por qué trabajamos a distintas presiones y que siempre tiene que ver, esto es un criterio de diseño a qué reflujo estás trabajando. La forma en que lo vamos a hacer nosotros es tocando la línea de operación, tocando la curva de equilibrio, perdón, la línea de operación toca la curva de equilibrio, ahí te da un reflujo y sobre eso aplica un criterio 1,2, 1,3 veces. ¿Ya? Lo que vamos a ver es una receta. ¿Ok? Entonces, entendiendo que en la destilación binaria, aquí estamos recordando un poquito lo que uno vio en termodinámica, dada una temperatura, ¿cierto? Yo tengo una cierta composición en la fase líquida y una cierta composición en la fase gaseosa. Por tanto, si yo impongo un perfil de temperatura en un equipo, voy teniendo distintas condiciones de separación. Entonces, por ejemplo, aquí en temperatura más caliente, ¿sí? La composición de la fase de vapor empieza a bajar. Se empieza a correr para el lado de acá. Y en la medida que bajo la temperatura, la composición de la fase de vapor se empieza a enriquecer. Entonces, lo que yo logro hacer en una torre de destilación es generar esta condición de distintas etapas de equilibrio porque estoy variando la temperatura. Aquí estoy bajando la temperatura. La torre de destilación, en la medida que tú subes, como tiene el condensador arriba, baja la temperatura. ¿Okay?
Javiera Núñez, ¿me estás siguiendo con lo que estamos explicando acá? Sí, profe. Perfecto. Entonces, dicho esto, vamos a manejar ciertos conceptos. Aquí está el producto de fondo, esta es la etapa de fondo, el bottom, producto de fondo, el producto de tope. Ya sabemos que hay un condensador donde hay una cierta cantidad de líquido que se recircula, que en realidad no es el reflujo, el reflujo es una razón de reflujo entre CL0 y SB, pero ya la vamos a definir. Del punto de vista de balance de materiales, D es el producto que estoy sacando, en un equipo continuo, XD es la composición del tope, acá tengo una alimentación F y XF es la composición de la alimentación, acá tengo un producto de salida que es W el fondo y XW la composición del fondo. Entonces yo pesco un plato cualquiera, puedo hacer un balance en torno al plato, yo sé que hay un vapor que se va, un flujo de vapor, una cantidad de masa N con una composición N, y este recibe una cantidad de líquido, ¿cierto? De la etapa anterior, por eso aparece N-1, con la composición de la etapa anterior, N-1, y este plato deja el plato N con un flujo LN con una composición XN. Fíjese que aquí las masas van variando porque estoy sacando componentes. ¿Ya? Entonces uno podría repetir este balance a los N platos, ¿cierto? Y eso es lo que exactamente uno hace. Pero acá, para efectos de cálculo, se pega unas tremendas aproximaciones. Por ejemplo, dice que el flujo de vapor en la etapa sobre el plato de destilación, sobre la etapa de rectificación, ¿cierto? Es constante, ese flujo de vapor. El flujo líquido es constante. Eh, no así en el caso del fondo. Acá en el fondo, dado que estoy alimentando una corriente, este flujo de vapor, hay un flujo de vapor que es constante en la zona de fondo y un flujo de líquido en la zona de fondo. O sea, aparecen estas dos variables y nos simplificamos todos los flujos por etapa. Entonces estamos claros que sobre la alimentación hay un flujo de vapor que es constante a lo largo de toda la torre, es un supuesto, y hay un flujo líquido constante a lo largo de toda la torre que es otro supuesto. ¿Estamos claros? Son supuestos. Para poder simplificar el balance, si no tendríamos un balance con n flujos. O sea, lo que quiere decir que lo que se fraccionó o lo que se volatilizó es despreciable respecto al flujo. No siempre es así. Cuando ustedes aplican los simuladores, ustedes van a tener el flujo real, van a tener un balance real. Esto para hacer una abstracción y entender el McKay-Thiele. Después hay otras cosas que también son un poco así como brutas las aproximaciones, pero créanme que funciona. En extracción por solvente funciona el descueve, en destilación no lo ocupamos, solamente para entender, porque ocupamos simuladores. No, la gracia de los simuladores en 40 años se ha avanzado mucho en los parámetros de los modelos, en las propiedades termodinámicas. De hecho, el Aspen HYSYS maneja una base de datos del orden de 60.000 componentes, o sea, ya todo es así marciano, y está conectado en línea, o sea, créanme que la cosa cada vez funciona, todo lo que es software funciona mejor. Así que pónganle harto cototo a los talleres que le van a hacer de Aspen HYSYS, porque eso después le va a servir profesionalmente y le va a hacer una diferencia con las otras especialidades. ¿Ok? Dentro de los supuestos, hay un flujo equimolar, es decir, se va una cantidad de moles de vapor y se ingresa, condensa una cantidad de moles de vapor a fase líquida. Es equimolar. Acá esto es mentira, no hay calor de mezclado, siempre hay calor de mezclado, pero no importa. No hay pérdida de calor al ambiente, o sea, el balance de calor aquí, no hay pérdida, para efectos de este McKay-Thiele. Y aquí otro carril más, los calores latentes son similares. Ahora, no se asusten, esto es solamente para poder entender el ejercicio que vamos a hacer, pero cuando ustedes calculen tanto en el ChemSep como en el Aspen, están considerados todo esto, etapa a etapa, ver los perfiles, ver los calores, ver los lambdas, están todos los modelos. La cosa funciona súper bien. Es súper complicado, pero alguien ya hace 40 años que se trabaja, o más, se trabaja en todos estos programas, estas cosas. Entonces hay que usarlo. Bueno, ahora, entendiendo que en este contacto vapor líquido, generalmente los tiempos de resistencia son cortos, el número, a ver, como les digo, hay una eficiencia por plato. Y es del orden de, puede ser 40, 60%, 80% a lo mejor de los casos. O sea, siempre, dado que sale una burbuja de vapor, entra en contacto, es muy rápido esto, no se alcanza el equilibrio, jamás. Entonces los platos que nosotros obtenemos
teóricamente, siempre, siempre, siempre van a estar corregidos por un factor 0,6, 0,8, si no tienen el dato 0,6, un número conservador, porque tiene que ver con la eficiencia del plan. ¿Ah? Donde vamos a ver ya un poquito más en la tecnología de destilación, que por ejemplo hay unas campanas que uno coloca, hay platos perforados que son los más baratos, pasa de largo el vapor, pero hay unos que uno coloca una campana, entonces que como que queda retenida la burbuja de vapor y te da más tiempo y es un poquito más eficiente. Entonces hay distintas eficiencias dependiendo de la tecnología que está ocupando, ¿ya? Pero para efectos prácticos, lo que quiero que entendamos ahora, el cálculo que vamos a hacer, número de etapas, asume un 100% eficiencia, nos va a dar 50 platos, pero cuando nosotros especifiquemos el equipo tenemos que considerar la eficiencia del proceso, la eficiencia de equilibrio por plato o por etapa de equilibrio, que puede estar entre 60 y 80%. ¿Ah? Y ahí te dan más platos. Entonces tú divides por 0,6, 0,8 los platos, ¿sí? Que son los platos calculados. Ese AS quiere decir como actual stage, como etapa, ¿sí? Como etapa real. ¿Ya? Y la NTS es la que tú calculas. Ahora, ¿por qué estas pequeñas diferencias? O sea, no, ¿por qué estas grandes diferencias? Es que, por ejemplo, si tiene un fluido muy viscoso, esta cosa no se mezcla bien y puede llegar, por ejemplo, hasta incluso un 30% de eficiencia. Pero es por lo que te da la mecánica fluida del sistema. Eh, Fabián Álvarez, ¿entiende lo que estamos viendo acá o no? Fabián Álvarez está. No escucho a Fabián Álvarez. No está dormido. Camila Gajardo. Profe, yo me perdí un poco. Ya, mira, lo que pasa es que con todo este método nosotros vamos a calcular, va a decir, tu torre para que se pare esto bien necesita 20 platos. Pero eso es mentira. ¿Ya? Porque en particular en el proceso de destilación hay muy poco contacto en tiempo de residencia entre la burbuja de vapor y el líquido. Pasa muy rápido. Aunque va a varias etapas, ¿sí? No alcanza el equilibrio. Entonces, por eso se tiene que corregir. Y aquí hablamos de la eficiencia total del sistema. Entonces, siempre tu simulador va a aparecer una eficiencia por etapa, y esa eficiencia por etapa depende si es plato perforado, si es plato con campana, si es empaque. Eso te la determina el fabricante. Y es del orden del 60%. ¿Ya? Por ejemplo, una torre de platos perforado tiene 60% y una torre con campana, con cápsula, tiene 80% de eficiencia. Entonces, cuando tú calculas el dato, tienes que considerar que tienes que corregir por la eficiencia del sistema, sobre todo acá en destilación. ¿Ya? Mejor de los casos 80, caso normal 60 y casos muy malos 30, 40, cuando tiene un fluido, una pasta así muy viscosa. ¿Ahora sí estamos claras? Sí, profe, gracias. ¿Ya? Es para que no se queden con el cálculo del McKay-Till. ¿Ah? Hay que corregirlo. Bueno, aplicando el balance, ahora aquí yo no me voy a tener mucho rato, les voy a pedir, yo cierro esto, se le envío tal cual, esta PPT, no voy a hacer ni un cambio, es 2017. Cierro el balance acá en esta caja roja, tengo balance global, balance por componente, y voy a llegar a esta primera ecuación donde aparece ese parámetro L sobre B, que decíamos que es el líquido que recircula en la torre, el líquido que es constante a lo largo de toda la etapa de rectificación. Y este D como balance de materiales constante, y fíjate que te queda una función, ese XD es constante, que es el producto de fondo que sale acá, te queda una relación funcional, ¿cierto? Que es la línea de operación. Esta que está acá es la línea de operación entre la composición del líquido y la composición del vapor. Así como veíamos gas líquido, ¿cierto? El equilibrio con la ley de Henry, para el caso de la torre de destilación está dada por esta ecuación. Y ahí aparece la primera recta, la recta que vemos en el tope. Si este L sobre vapor, hacemos un arreglo algebraico, como está desarrollado acá, introducimos un término que dice, mira, este L es lo que se está devolviendo del condensado y este D es lo que tú estás sacando. Introducimos el concepto de razón de reflujo, que es el cociente entre lo que se devuelve sobre lo que se fue. ¿Sí? Si introducimos ese concepto, fíjense que nuestra ecuación de línea de operación de tope queda en función del reflujo y en función de la destilación que tú quieres tener como el punto de salida, el punto más concentrado. Entonces, fíjense que en este caso la línea de operación del tope es función del reflujo y el reflujo es un parámetro operacional y es un parámetro de diseño. Fíjense. ¿Ah? Entonces, aquí ya estamos conectando lo que era el reflujo. ¿Sí?
Ignacio Figueroa, ¿estáis claro con lo que estamos haciendo? Sí, profe. ¿Ya? Entonces aquí te queda una ecuación funcional donde la línea de operación es función de estos parámetros, reflujo y composición de tope, para los n platos, a la etapa n. Y acá aparece la ecuación de equilibrio con este factor k, ¿cierto? Ese factor k va a ser función de cada etapa, pero es la curva de equilibrio, ¿ah? que esa te la da la termodinámica. ¿Mm? U otra correlación, puede ser, no sé, aquí aparece la ecuación de, no sé, pues de Margules, la ecuación con los K, la ecuación del el uniquac, ¿sí? Todas las ecuaciones, el RTL, todas las ecuaciones que vieron en termodinámica aparecen. El Penn-Robinson modificado, son ecuaciones de estado, ¿ya? Si hacemos el mismo balance aquí para el fondo, aquí de nuevo no voy a entrar en tanto detalle, aparece en forma análoga, ¿sí? En función de los flujos másicos, aparece la segunda línea de operación, que quiero llegar al gráfico. Entonces, esta línea de 45 es una línea referencial de igual composición, que nos sirve para hacer los cálculos. Acá aparece la composición del destilado mucho más concentrado, la composición de la alimentación y la composición con que se va al fondo, obviamente más baja que la alimentación. Y aquí aparecen las dos, bueno, sí, las dos ecuaciones, pero no solo vamos a ocupar esta. Esta es la ecuación de tope. Entonces aquí uno puede graficar, ¿cierto? En función del reflujo y en función de este punto, este es un intercepto que aparece acá, ¿sí? Si yo calculo, me doy un reflujo, suponte 2 y tengo una composición, por decir, de 0,6, ese intercepto lo tengo. Por tanto, ese intercepto, cuando esta composición es 0, me va a dar este punto de acá, ¿sí? Este punto de acá. Y la pendiente de mi curva es esta que está acá. Por tanto, puedo dibujar esa línea de operación. No sé si me sigue, que ya es un tema más de álgebra lineal, ¿cierto? Y justamente aquí aparece mi línea de operación del tope, donde el intercepto, como yo le explicaba recién, es cuando esto es 0, queda justamente este valor, un valor fijo, que es función de la composición del destilado que estoy obteniendo como producto. Eso hace función de la especificación, y acá aparece el reflujo. ¿Ok? Y así yo puedo seguir acá con las otras ecuaciones, ¿sí? Y aquí hay un detalle, aquí aparece un vapor que yo no lo tengo como dato, ¿m? No lo tengo como dato, pero sí tengo las pendientes. ¿Ah? La pendiente la puedo sacar, ¿sí? Entonces aquí tengo estos dos puntos. Tengo aquí la intersección de las curvas, y esto es lo que me separa la zona de rectificación de la zona de stripping. ¿Ah? Y aquí me estaría faltando un dato. ¿Ah? Porque, por ejemplo, ese punto de acá, cuando la composición de fondo es igual a la composición de la fase gaseosa, ese punto lo tengo esos dos puntos, tengo la intersección y tengo este punto, pero igual me falta como un dato, ¿ya? Aquí, perdón, me falta como un dato, me refiero, yo técnicamente no tengo este flujo de vapor, pero créanme que después de un balance de energía voy a introducir la tercera ecuación y con eso resuelvo el problema algebraico. Se puede resolver, lo tenemos que seguir un poquito más adelante, pero aquí a lo que quiero llegar es que uno, cuando ya ha logrado colocar la línea de operación del fondo y la línea de operación del tope, la línea de operación del tope está facilita, la podemos calcular directamente, uno parte acá de la composición del producto de tope, verticalmente uno dice, mira, mi composición de equilibrio que tengo en la fase líquida, simplemente de ese punto, de la línea que está acá, la desplazo hasta tocar la línea de equilibrio, y la bajo hasta tocar la línea de operación, ¿cierto? Sí, porque se cumple el balance, la línea de operación, me estaría dando la composición que hay en el plato que sigue. O sea, uno dice acá, yo estoy en esta composición, este producto está en equilibrio con esa fase vapor. Ese vapor viene de la etapa previa, ¿sí? De la etapa previa, que toca la línea de operación. Entonces ese punto es la composición que tengo en la etapa previa, y repito el proceso de tocar la línea de operación y me da la etapa T y así sucesivamente.
Voy avanzando aquí gráficamente, esto es un método gráfico, y me dice que la etapa stripping para que funcione bajo estas condiciones son 6 etapas. Les reitero, 6 etapas teóricas. ¿Ya? Entonces yo pude terminar, para poder lograr esta composición, tengo que tener 6 etapas. Si tengo una composición un poquito más alta, voy a tener más etapas. Si necesito una composición no tan alta, estoy por ejemplo acá, voy a necesitar menos etapas de equilibrio. Le insisto que estas etapas de equilibrio son para determinar cuántos platos tenemos y la altura de la torre. ¿Ya? Si repetimos el proceso para la fase de reboiling, partí con esta composición, me va a dar, aquí necesito 2 etapas y una fracción. ¿Ah? Por tanto, el número de etapas va a ser 6 más esta fracción entre ellas. No sé cuánto exactamente, pero hay una fracción. ¿Ok? Pero acá, en este número de etapas teóricas, como le indicaba hace un rato, siempre tienen que agregar el reboiler. Entonces el número de etapas teóricas va a ser las etapas que ustedes calculan del gráfico más el reboiler. ¿Ya? Entonces con eso ustedes recién ya pueden calcular el número de etapas. Ahora, con esta información, podemos diseñar una columna. ¿Cómo se parte? Uno parte con la línea de 45 grados, con la línea de equilibrio y con las composiciones. Normalmente las composiciones son conocidas. La alimentación, o uno puede darse como diseño a qué composición quiere llegar. Una vez que tiene eso, dibuja la línea de operación, ¿cierto? Del tope, después dibuja la línea de operación del fondo, ¿ah? Pero aquí hay un detalle, como les explicaba, ustedes no conocen este punto. Entonces, para poder resolver esto tenemos que agregar otra ecuación. La clase la dejamos hasta acá, es a las 9:30, pero esa otra ecuación se hace con una línea que inventar, que se llama la línea Q, donde intersecta el punto de intersección de estas curvas de acá. O sea, inventar, pero no, es inventar, es un artilugio algebraico, pero después nos vamos a dar cuenta que está relacionado con un balance de energía. ¿Ya? Solamente nosotros dejamos hasta acá la clase, voy a explicarle la línea Q en la próxima clase, seguramente la van a ver en la ayudantía, pero producto de un balance de entalpía, esa línea Q se calcula en función de la entalpía de vapor y en función de la entalpía de la alimentación y la entalpía en la fase líquida. ¿Ok? Así determina la línea Q. Y eso nos da 5 posibles combinatorias de línea Q, considerando si la alimentación viene subenfriada, subcalentada, viene en equilibrio, viene con composición. Nos da 5 combinatorias que de nuevo las vamos a revisar, esas son las 5 combinatorias. Pero lo importante, al introducir esta línea Q que considera la entalpía del sistema, podemos calcular y definir las etapas de equilibrio de autorrespiración. Esto ustedes lo van a continuar en la ayudantía, lo van a ver con un ejercicio, y yo voy a explicar conceptualmente en la próxima clase qué quiere decir esta línea Q. ¿Ok? Con esto cerramos. José y la vaca. ¿Estamos claros, José, que esto es una receta para poder calcular torre de destilación, para determinar el número de platos? La complicación adicional que tiene es que tú tienes 2 líneas de operación. Esa es la única complicación, pero técnicamente es lo que ya hemos visto de la absorción, y es lo que hemos visto. Lo diferente que tiene es esta línea Q, que nos permite resolver este sistema lineal. ¿Algún comentario, José Lavaca? ¿Está o no? Sí, profe, disculpe, ¿se escucha? Sí, se escucha. Una pregunta con respecto a esa línea. ¿Cuál de todas? Está la de 45, la Q. La última que mencionó, la línea Q. Los datos de entalpía nosotros los tenemos, se supone, ¿cierto? Se calcula, po. Tú con la temperatura y el fluido puedes calcular la entalpía. Aquí la única tricky es cuando queda con... claro, de hecho, la única más complicada es que tú la calculas con la fracción vapor líquido. Pero es totalmente calculable. Con el C sub P, con los calores latentes, la presión y todo. Ahora, en la práctica ni siquiera calculáis eso. Tú tenés los fluidos, están todos los modelos con C sub P, lambda. O sea, de hecho, yo les recomiendo que bajen ahora el ChemSep y vean que bajan un ejemplo, te calcula todo. ¿Ya? Y te mira la etapa, te hace el maquettil, es maravilloso.
Que creo, que Ah, es lo ya. que creo que es lo que ven. Pero si tú lo puedes calcular, la entalpía, no es nada del otro mundo. ¿Ok? Bueno, los dejo entonces porque son las 9:30. Hasta la próxima clase. ¿Ok? Chao, profe. Chao, profe, que esté bien. Profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao.